El podcast de Geografía Infinita desde casa. Hoy nos acercamos a una exposición que debía de estar abierta estos días, la exposición Madrid, 3 siglos de cartografía. Podríamos haberla disfrutado hasta finales de mayo en la sala de exposiciones del complejo El Águila de la Comunidad de Madrid, pero al poco de inaugurarse se declaró el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Sin duda, esperamos que se pueda reprogramar y que podamos disfrutar de ella, pero hasta que eso ocurra, el confinamiento no nos va a impedir acercarnos hasta allí. En Geografía Infinita vamos a viajar hasta esa exposición, a la cartografía de la capital de España y de su provincia, ahora comunidad. La muestra ofrece una selección de planos y mapas desde el siglo XVII hasta los años 30 del siglo XX. La base de la exposición se cimienta en los fondos cartográficos de la Biblioteca Regional de la Comunidad. Junto con algunos préstamos componen una muestra exhaustiva de la cartografía madrileña, tanto de la ciudad como de su territorio inmediato, actualmente organizado en Comunidad Autónoma y antes Provincia de Madrid. Nos acercamos hasta allí primero con un artículo que contiene los mapas más destacados que allí se muestran. El post está disponible en Geografía Infinita, lo podéis encontrar en nuestra sección Mapas, en la página principal en geografiainfinita.com. Pero también vamos a ir hasta el complejo El Águila de manera sonora. Nos vamos hasta esta antigua fábrica de cerveza situada en el madrileño barrio de Delicias. Queremos pasear por la exposición y qué mejor que hacerlo de la mano de su comisario, el catedrático de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, Javier Ortega Vidal. Hola Javier, bienvenido. Hola Gonzalo, mucho gusto en hablar contigo. Bueno, no queríamos perder la ocasión de repasar la cartografía de Madrid a pesar de estas circunstancias en las que estamos y que la exposición en sí está en un paréntesis junto a toda la vida en general. Pero bueno, queríamos acercarnos a esa representación de la cartografía de Madrid, Madrid ciudad, Madrid provincia, que se recoge en la exposición y ver un poco primero cómo ha evolucionado la representación de la ciudad de Madrid a lo largo de la historia, ¿no? En primer lugar y luego de la provincia. Pero para ubicarnos vamos a viajar hasta esa exposición, así mentalmente. ¿Y cómo está organizada esa exposición, Javier? ¿Cómo la habéis pensado? Bien, yo creo que lo primero es marcar la finalidad con la cual se ha montado. También aclarar que tiene un enfoque específico en relación, entendiendo la cartografía desde el punto de vista del dibujo. La finalidad principal es que la Biblioteca Regional tiene unos fondos, yo creo que en general desconocidos y muy interesantes, y conforme a su atribución actual, tenía que ocuparse o tiene que ocuparse a la vez de lo que hoy es la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid. Ese era un poco el planteamiento básico de dar a conocer y además con un enfoque pretendidamente de difusión, pero una difusión que no renuncia también a una cierta componente de investigación. Entonces, bueno, la exposición físicamente se encuentra en una sala que cabía un determinado número de planos, hay como 60 expuestos, sí. 60 documentos, y tiene una organización inversa en el tiempo, o sea, el título de la exposición son 3 siglos de cartografía porque abarca un periodo de principios del siglo XVII a más o menos 1930, por aclararnos, sí. Y tiene un recorrido físico que es de un solo ámbito y que empieza por la cartografía más reciente, cuyo emblema sería el fotoplano de Madrid de 1927, y a partir de él, hacia la derecha, retrocedemos en el tiempo en las cartografías específicas de la ciudad, sí. Y por la izquierda, según entramos, lo mismo con lo que llamamos comunidad, que antes era provincia y que antes era otra cosa. Sí. Eso acaba, se estructura en 3 ámbitos.
Uno básicamente sería 1870-1930, o sea, 1930-1870. Hay uno segundo que sería ese periodo de 70 años del siglo XIX, redondeando las cifras, y de 1800 a 1600 pues está el tercer ámbito. Y al fondo, que luego hablaremos seguramente de ello, hay una elaboración específica de ese sentido, un poco de investigar y difundir, creando un modelo digital que a lo mejor es difícil de entender en primera instancia, Sí. pero bueno, una reconstrucción se suele llamar, a mí me gusta llamarle más reconstitución porque es un proyecto retrospectivo de cómo era la ciudad y el entorno territorial en el siglo XVII. Ujú. Luego nos referiremos a ello, a esa representación de la ciudad, esa cartografía específica que habéis creado, que es, digamos, la aportación más novedosa, ¿no? Digamos, de esa exposición. Pero vamos a Sí, viajar un poco por la representación cartográfica, primero de la ciudad de Madrid a lo largo de la historia y bueno, ¿qué obras destacarías de la exposición y por dónde empezarías a abordar la cartografía que allí se refleja en la exposición de la ciudad de Madrid? ¿Con qué bueno, ya obra que tendríamos que parar primero? sí, eh, ya que hemos ido hasta el fondo en Sí, este recorrido imaginario, pues lo más entendible, porque yo creo que lo bonito de la exposición es que lo puedes recorrer como quieras, ¿no? sí. Y entonces eso del tiempo adelante, el tiempo atrás, pues es una baza que creo que ayuda un poco a entender el Sí, asunto. Pero para entender la producción desde el inicio hasta el fotoplano, sí. si recorremos un poco la ciudad, eh, tiene la biblioteca regional dos joyitas, dos joyas que son los planos más antiguos de Madrid del siglo XVII. Son general conocidos, que es el de Mancheli Bit y sobre todo el Teixeira. La razón del plano de Teixeira es que es uno de los escasísimos ejemplares de la edición original. Todavía está por censar con precisión cuántos hay, pero podríamos pensar que estamos en el orden de 5 a 7 ediciones originales, porque casi todas las demás son reproducciones del Instituto Geográfico que se realiza una reproducción fotomecánica en 1881. Entonces, bueno, ese es un valor añadido. Y está también el enigma de ese plano de Mancelli, que hay Ujú. constancia de él, pero no se conoce ningún original. Y siempre se ha conocido por unas reproducciones eh, que la que está en la biblioteca, que también es una de las ediciones de 1700 de Frederick de Witt, Ujú. que hay un debate, bueno, digamos, erudito, pero Sí. básicamente sí podemos entender que esa es la primera imagen global de Madrid. Y en ese sentido es sorprendente que una ciudad tan importante en su momento Ujú. eh, tardara tanto en tener una imagen global Sí. de la ciudad. Eh, que la primera que se conoce por referencias, insisto, secundarias, es de 1623, Ajá. que es un plano que está contratado por el ayuntamiento y es sorprendente que, habiendo una tirada amplia, no se conozca ninguno original. Sí, 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 Una que de son las todas cosas sorprendentes. reproducciones, ¿no? Sí, Sí, más sí. tardías del mercado europeo de cartografía, que es un lío. Ajá. Y es sorprendente también eso que comentabas, ¿no? Que no hubiera cartografía anterior, ¿no? Que es muy tardía esa cartografía. ¿Eso no tiene algún motivo o no, no sé si... Yo, francamente, lo desconozco. Sí, 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 No, si uno ve simplemente la cartografía que hay de 1550 de Viena, por ejemplo, sí. o la de Roma o la de París, es una diferencia sorprendente. Ah, Sobre todo, además, cuando Felipe II pues, financia obras como los de un geógrafo, por otra parte, estupendo. Hombre, son planos distintos, pero es Jacobo van de Venter, sí, que hace una cartografía de los Países Bajos sorprendente, ¿no? O qué decir también de Londres, en el que él estaba casado en los sí. años 50, no Mm, sé. mm, Hay alguna referencia vaga, pero se equivoca, de que Juan de Herrera hace una planta de la ciudad, pero una planta a veces es casi como una especie de inventario de
de la propiedad en otro sentido, no tanto una cartografía. Sí, sí, que tiene un objetivo distinto, ¿no? Digamos. Pero bueno, sí, es totalmente llamativo que además en el reinado de Felipe II la cartografía tenía una importancia y evidentemente en el Imperio Español la cartografía se utilizaba extensamente, como siempre la cartografía acompañado, digamos, al poder y Madrid no tuviera su representación, ¿no? O la desconozcamos, no sé si no la tenía, no ha llegado a nosotros, pero bueno, en cualquier caso sí es sorprendente. Bueno, siempre hay que estar atentos a sí. la historia, yo creo que nunca se cierra. Sí. Y ese también es un poco el sentido de la exposición. La exposición intenta hacer como una mini historia de la cartografía madrileña, que hay mucho sobre ella, pero intenta, digamos, jalonar un poco los elementos principales y los secundarios. En ese sentido, podemos hablar de Teixeira, que es realmente una eclosión frente al vacío anterior, es una eclosión importantísima. Sí. También es sorprendente que Teixeira, que trabajó en cartografías de las costas españolas, es una figura que se va también perfilando progresivamente. No se le conozca ningún otro plano urbano parecido. Más allá del de Madrid, sí, es verdad. Sí, porque está esos perfiles de costas, ¿no? Que es un atlas estupendo. Pero sí, es cierto que es curioso eso también. Y luego, bueno, pues realmente el plano de Teixeira, pues es una cosa absolutamente que todos conocemos, pero bueno, la exposición intenta profundizar en su conocimiento con lo que luego hablaremos de ese modelo digital, pero también preguntándose cosas que ya planteó Molina Campuzano, o sea, es decir, es realmente un parcelario porque es una planta, es una caballera, ¿qué escala tiene? O sea, que son cosas que desde Molina Campuzano nos han ido diciendo cosas, pero que creo que hay que seguir progresando en ese sentido, ¿no? Por avanzar alguna cosa del plano de Teixeira, en nuestra opinión, y hablo en plural porque la exposición yo soy el comisario, pero es un equipo el que ha participado con el historiador Francisco José Marín Perellón, el arquitecto Alberto Arias y unos jóvenes arquitectos que son los que han hecho el trabajo gráfico, ¿no? Sí. Entonces es también una visión colectiva en la cual pretendemos, pues no sé, avanzar un poco en el conocimiento, que es lo que se llama la investigación. Total. Y por avanzar, dos cosas muy sencillas. Lo primero es que Teixeira no es una vista, hombre, si quiere ser una vista aérea, digamos, o de pájaro, yo nunca le llamaría axonométrica, sino que nosotros lo definimos como una planta disfrazada de volumen, que es un hecho que también se produce en todas estas visiones europeas, que es si nosotros elevamos el volumen de los edificios, las calles se tapan. Y en el plano de Teixeira, salvo algún truco con las torres y elementos puntuales, las calles se ven íntegras. Entonces, esa visión de los edificios son como viñetas en las que se dibuja la ciudad con mucho cariño y esmero, pero tampoco con perfección, porque una cosa es alabar la obra y otra es entender que un plano es una foto, que es un error muy habitual, ¿no? Claro que es estéticamente muy bonito de ver, ¿no? Pero no es realista, ¿no? Es un poco un dilema entre... Bueno, estaría... a medio camino, ¿no? A medio camino. Claro. No, que está por discriminar. O sea, cuando uno dibuja, las cosas son muy trabajosas. Y entonces, pues hay cosas que se toman datos precisos, otras de relleno. Bueno, esos son hechos que normalmente no se atienden, ¿no? Hay una cosa que tampoco es una crítica, pero dice Teixeira en la leyenda. Se pueden contar las ventanas de los edificios. Entonces te las pones a contar y nosotros llamamos la atención, insisto, sin que esto sea un demérito, que en el Alcázar dibuja a un lado 9 huecos, 9 ventanas y en otro 8, cuando en realidad había 12, ¿no? Entonces, bueno, mira. Claro, sí que se toma licencias, digamos, sí. Bueno, la vida es que es complicada. Sí, no se puede juntar todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, que hay muchas cosas, en plano magnífico, es una, no sé, es una joya, pero que eso no impida que se puedan hacer, no sé, como visiones un poco más críticas en sentido, la crítica siempre la sentimos como negativa, pero la crítica es positiva o negativa, ¿no? O sea que... Sí, bueno, son observaciones, ¿no? En cualquier caso, sí. o sea, sí, eso es profundizar
en el en el conocimiento conocimiento de las sobre cosas, algo. eso Sí. es. Sí, y bueno, ese es un poco el trabajo que habéis llevado a cabo en profundizar específicamente bastante en el plano de Teixeira, ¿no? Que marca un antes y un después, digamos, para la cartografía Sí, madrileña, ¿no? De pues la ciudad retomando de un Madrid. poco Ujú. el argumento, para no perdernos mucho, el Sí, plano de Teixeira fija desde bueno, también la fecha de realización estaría por matizar, hay dudas, pero hay que pensar en una labor de toma de datos, yo creo que desde 1640 o no sé, que estas cosas llevan tiempo. Tampoco está clara la financiación, parece sí que hay un apoyo real. Y, hombre, decir que es 1656 mm, es un poco la fecha de estampado en Amberes, tampoco quiere decir lo de la foto de antes, o sea que hay cosas que están, pues no sé, en distintos tiempos reflejadas. mm. De cualquier modo, es un plano que marca un hito fundamental y baste decir que todos el resto de cartografías de Madrid Sí, están basadas en él, ¿no? La exposición recoge una reducción muy importante y muy olvidada, que es la de Santiago Gregorio Fosman y Santiago Ambrona, ujú, que solo se conocen dos ejemplares. Uno está en el Museo de Historia o en el Archivo de Villa, y allí lo hemos puesto reproducido en, en cristal, porque la exposición, claro, no puede manejar muchas veces originales. Siempre que se ha podido se ha hecho, pero sí. también se ha experimentado en reproducción digital. Y de hecho están allí los tres planos fundamentales, que es el Bitmancelli, el Teixeira y Fosman, al mismo tamaño, a su tamaño real, quiero decir, porque el Fosman es una reducción del Teixeira Ujú. y ese plano de Fosman es el que va a generar por copia o por interpretación la cartografía francesa de Nicolas de Fer, los Homans y todo tipo de cosas hasta llegar a Chalmandrier, que es otro plano enigmático que Sí. está basado en la plantilla anterior, pero que está actualizado de una manera que tampoco se sabe bien ese plano a qué responde. Pues es otro de los enigmas de la cartografía. Ujú. Eh, Siguiendo un poco los hitos cartográficos, básicamente hay otro plano que no lo tiene la biblioteca y que sí es conocido, que es el de Espinosa de los Monteros, Ujú. que a mi modo de ver es de José de Hermosilla, pero bueno, que se hace al hilo de la planimetría, que es un privilegio de Madrid, que es tener un parcelario en 1750-1767, que es otro hito fundamental y que está relacionado con el plano de Espinosa. Ese plano lo reduce otra vez Tomás López, Mm. y el plano de Florida Blanca de 1785 sí tiene un ejemplar la biblioteca, y Tomás López marca un hito con el que entramos ya, digamos, en el siglo XIX. Ujú. Ese plano genera también ediciones de sus hijos, de Juan López, de su sobrino político, Pedro Martín López, Que hasta llegar sería a otro hito. el otro gran hito, ¿no? Sería Tomás López, ¿no? O sea, primero Sí, sería el que marca un poco, digamos, la tendencia. ahí Inicialmente es sí hay un cambio. Teixeira, luego es. Sí, sí, perdón. El plano de Espinosa y de Tomás López avanza en precisión topográfica, eh, y el salto siguiente es otra cosa desconocida que conocemos bueno, es digamos relativamente desconocida. Ujú. Conocemos por el famoso plano de Coello, que ya es el plano casi, digamos, científico, de 1849, que es el plano oficial de la villa y que tiene que ver con el Atlas de Madoz, Sí. esa asociación entre Cuello y Madoz, pero Cuello lo que hace es reducir a la cuarta parte, o sea, lo edita grabado a 1.5000, Ujú. un plano perdido o no localizado, realizado por los ingenieros y arquitectos Rivera, Merlo y Gutiérrez, que son figuras también muy importantes de todo lo que es el proceso de alineación de calles de Madrid, que es Ujú. cuando empieza al hilo de ese plano un poco lo que es la transformación interna de la ciudad, porque desde el siglo XVI a mitad del siglo XIX Madrid está cercado y básicamente se mantiene casi como una especie de perímetro más o menos fijo Sí. y sin grandes transformaciones urbanas. La cartografía ahí también opera en un sentido ya casi de proyecto, o sea, hasta el momento ha representado lo que hay y empieza a aparecer la otra componente de la cartografía como un proyecto urbano. Sí. En eso se concreta
acto seguido con el plano de Castro, que utiliza el mismo corazón en la representación de Madrid y planifica el ensanche. A partir de ahí, ese es el segundo tramo, más o menos, en el cual se ha incorporado una joyita cartográfica también, que es la primera vez que se ve que, digamos, en directo, Sí. que es el plano de los contornos de Madrid de 1856, en el que aparece un entorno más amplio y es cartografía militar un poco por estrategia de defensa. Estamos ahí ya en 1856 y el tramo final se marca con los trabajos iniciados por Coello y rematados por el general Ibáñez Ibero con todo el proceso de la Junta de Estadística, que luego deviene el Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Actual. Va teniendo cambios de nombres y sí hay un levantamiento que quiere ser con una componente catastral, impositiva, y que se queda a medias en relación con la política, y es el magnífico plano de Ibáñez Ibero, que es el que genera, digamos, toda la secuencia ya de reducciones posteriores. En la exposición se monta en aluminio, en este caso, ese plano un poquito más reducido de escala. Su tamaño natural es 1:2000 y ahí se ha reproducido a 1:2500, pero es impresionante ver la composición del conjunto, que pocas veces se ve. Y la siguiente secuencia es la reducción en pocos años de ese plano a 1:5000 y luego a 1:10000 por un autor que también se va destacando, que es José Méndez. José Méndez trabaja inicialmente para el Instituto Geográfico, pero luego monta un negocio particular y es una de las referencias fundamentales en toda la serie de cartografías que son muy amplias y que estarían por clasificar hasta llegar a 1927. Bueno, un viaje por toda la cartografía de la ciudad de Madrid que es muy exhaustivo, pero muy interesante porque realmente vemos cómo va creciendo la ciudad y cómo va cambiando esa representación, cómo va madurando la representación y cómo se van incluyendo, bueno, pues los ensanches, cómo se van incluyendo diferentes partes de la ciudad. Es curioso, o sea, estuvo muchos años la ciudad sin modificarse, ¿no? En su plano, o sea, que pasan también otras ciudades muy estrechada por los cercos, ¿no? En este caso, por Sí. amurallamiento en alguna medida, ¿no? Sí, en Madrid nunca, bueno, desde la época medieval que se tuvo murallas, luego siempre tuvo una delimitación que se llama la cerca, que siempre tuvo un registro como de control urbanístico e impositivo, o sea que era que todo lo que entraba en Madrid tenía que pagar las sisas y las tasas y a la vez era pues un instrumento de control, digamos, de la gente, de ¿no? la población. Y sí, y entonces, bueno, es conocido que prácticamente en 200 años el perímetro se infla un poquito, como si fuera un globo un poquito desinflado, digamos, se tensa, hasta que el doble proceso del crecimiento de la ciudad y la necesidad de ampliarse, unido también a la Revolución del 68, pues hace que eso ya, con Castro, que sigue siendo una ciudad delimitada por un foso, pues bueno, se vaya expandiendo ya hacia una estrategia que en el futuro será necesariamente territorial. En Bueno, otras palabras, que en 200 años casi, digamos, el perímetro sí, no se no se movió. mueve. Sí. Bueno, igualito que ahora, que se mueve con mucha más rapidez Sí, ahora todo, ya ¿no? no, Digamos. Ahora no hay límites. no hay límites, sí, es más bien la situación contraria. Bueno, hasta ahí la ciudad de Madrid, pero la exposición recorre, como hablábamos al principio, también la provincia, ¿no? La provincia y su representación cartográfica. Provincia, comunidad autónoma ahora mismo, en cualquier caso, la entidad administrativa que rodea a Madrid y que entiendo que su representación va paralela a su nacimiento, ¿no? Por así decirlo, a su construcción, digamos, o delimitación, no sé cómo sí. Sí, bueno, como estamos en la exposición virtualmente, Sí, ahora estamos otra vez al principio y nos y por vamos, ir sí. atrás otra vez, hay tres bloques que el primero sería ya con vamos,
Aquí evidentemente no aparece la comunidad porque la comunidad es un hecho muy reciente, Sí. pero sí básicamente la comunidad, que es uniprovincial, se corresponde básicamente con la provincia generada en 1833. Sí, con Javier Y de Burgos. sí, entonces esa es otra de las razones de que al ser la Diputación Provincial uniprovincial pasan los fondos de la Diputación, los fondos cartográficos, imagino, Mm, a la comunidad, y ahí es donde surge esta parte cartográfica de la Biblioteca Regional, entre otras muchas, y también con una política de compras que han ido sí. activando. Entonces, bueno, hasta 1870 la provincia está consolidada y aparece una cartografía temática y yo creo que muy interesante, de difusión, de cartillas de geografía, de estrategias de correos. Bueno, o sea que hay una cartografía ya de esa provincia previamente consolidada. El segundo tramo, ahora recorrido al revés, desde Coello a la consolidación de la provincia, es lo que ocupa el segundo tramo. Ujú, Y de ahí para atrás, digamos que ya la provincia era otra cosa, o eran otras muchas cosas. ujú. Entonces, ese tramo de 1600 a 1800, en la parte de la comunidad, empieza con cartografías que no son específicas de Madrid, sino de entornos más amplios. Ahí en la exposición se ha renunciado a coger cartografías que, por ejemplo, vinieran de España, ¿no? Sino que fueran con una cierta aproximación a lo que era Madrid y su entorno. Ujú. Entonces, ahí aparecen planos de Castilla la Vieja, Nueva, del Arzobispado de Toledo. La exposición también incorpora un plano que lo tiene la Academia de la Historia y en este caso el Instituto Geográfico Nacional, Sí. que ha prestado también un plano del Arzobispado de Toledo magnífico de finales del siglo XVII, Ujú. y también incorpora otro del Arzobispado de Toledo del Cardenal Lorenzana, que también es la primera vez que se puede ver y disfrutar en la exposición, porque tratamos de interpolar una especie de historia de cómo Madrid pues, está en un entorno geográfico, cómo aparecen los ríos, las carreteras, bueno, los caminos, las poblaciones, sube la escala, y ahí hay una figura fundamental que ya ha aparecido antes y es Tomás López. Tomás López, el geógrafo de, financiado o becado por Fernando VI para estudiar en París y que luego desarrolla su labor a finales del siglo, y es, a excepción de una cartografía que no he conseguido localizar de los entornos de Madrid de un tal Rafael de Villar, que no sé ni dónde está, pero que existe, Ujú. es el primero que habla de Madrid, su cercanía, su provincia, es Tomás López, que tiene ahí además dos tomos que yo reconozco haber descubierto, que es una descripción de la provincia de Madrid en una primera edición y en una segunda, que es una faceta poco apreciada o conocida de Tomás López, que casi sería como un anticipo de lo que luego va a ser lo que intenta Miñano y lo que acaba consiguiendo Madoz, ¿no? Ujú. Él hace dos ediciones del Tomo de Madrid, pero hay una anécdota curiosa que Florida Blanca, cuando lo ve, le dice que se deje de hacer esas cosas y que se dedique a la cartografía. Ah. El hombre se debió quedar Sí, un poco planchado. un poco. Mm. Sí, eso tiene que ver con otra cosa. Bueno, no me quiero extender Sí. mucho, porque hay dibujos ahí muy, no sé, muy entrañables, de Brunete, de Getafe, que son los que le mandaban en las relaciones geográficas, que es otra Sí. faceta de Tomás López muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, Tomás López también cartografía los términos arzobispales y a partir de hasta llegar a Javier de Burgos, por enlazar con lo de antes, Sí. hay un proceso que sí está conocido en obras de escasa, más desde el punto de vista del derecho, con un tema que, bueno, que también sigue de plena actualidad, que es la organización del territorio. Entonces, Madrid en el siglo XVII tiene una estructura casi medieval con distintas capas o afecciones, impositivas, judiciales, de afecciones de caza, y la pertenencia de la Vicaría de Madrid al Arzobispado de Toledo. Y todas esas capas se acaban progresivamente, se van unificando con un proceso que inicia Florida Blanca, que luego intenta seguir Bonaparte con la creación de prefecturas, que recoge el trienio liberal y que en Fernando VII se sigue trabajando en ese sentido
y eso es lo que hace posible que en 1833 se reorganice toda la estructura territorial definitivamente, creando las provincias que más o menos, por lo menos los que tenemos cierta edad, hemos conocido. Entonces, ahí básicamente el que concreta la imagen es Francisco Coello de Portugal otra vez en relación con el Atlas de Madoz, Sí. en un esfuerzo de cartografía de gabinete, recogiendo datos, que es un poco también lo que hacía Tomás López. Ellos no medían el Sí, territorio, que pero no es tan científico, ¿no? Pero es... no, pero es apreciable, es lo sí, que podían lo que hacer, podían ¿no? hacer totalmente, sí, 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 sí. Que de hecho lo Se hizo observa un cielo. sobre muchas provincias, ¿no? Creo que Sí, no sí, sí, llegó a sí. poder hacer todas, pero hizo un esfuerzo ímprobo de intentar... Abrumador, sí, sí, porque cada una además incorporaba las plantas de las capitales y de las provincias sí. y de las ciudades más importantes. Es una obra realmente admirable. Sí, sí, de hecho Eh, la hemos recogido en el blog, en un artículo, hemos hablado de ella porque me parecen unos mapas muy bonitos, vamos, y muy detallados, y me parece un esfuerzo, sí, sí, totalmente encomiable. y luego, bueno, como en ese interludio la provincia se componía de partidos judiciales, y entonces sí, la biblioteca tiene unos ejemplares realmente curiosos Mm, eh, que se ven allí juntitos por primera vez, que son los partidos judiciales, justo cuando el mismo año están firmados 1848, el mismo año que eh, Coello consigue grabar su plano provincial, aparece una cartografía más antigua pero entrañable de los partidos judiciales. sí, Y en la biblioteca se conservan 6, no está localizado el de Colmenar Viejo, están ahí Chinchón, Alcalá de Henares, Getafe, están a medias, y hay otro de Madrid que estaba en la Biblioteca Nacional y que lo hemos puesto un poco al lado de la misma empresa cartográfica, que es un plano de 1848 de un agrimensor que se llama José Nieto ujú. y que vuelven a estar juntos en este silencio en el que está la exposición actualmente. Bueno, después llega de esto llega ya, me imagino, mapas hasta los años 30, ¿no? Sí, sí, sí. No, ahí Digamos, también hasta el siglo XX, Allí comienzos. también yo creo que una cosa que sería bien bonita que es seguir mezclando los fondos de las distintas entidades para intentar una mayor convergencia de esa historia de la cartografía, porque yo creo que está un poco por hacer, ¿no? Esto Mm, intenta ser un inicio, nunca un final, y claro, ver solo los fondos que tiene el Servicio Geográfico del Ejército, que ahora eh, tiene un catálogo de Madrid, y lo que pasa es que, claro, esos planos, bastante es ordenarlos, pero hacer una lectura de ellos desde ese punto de vista del dibujo, de las filiaciones, de qué es importante, de qué escala tienen, de qué tamaño, cuáles son ya. primarios, cuáles son secundarios, pues lo que estaría, bueno, seguir trabajando un En poco esa en esa línea, línea. ¿no? Sí. Ese es el camino un poco que queréis abrir también con la exposición, sí. Sí, no Eh, quiere decir esto que no haya trabajos, pero bueno, es un intento de sintetizar. La exposición además tiene un catálogo en el mm, cual se reproducen 100 piezas, frente a mm, las 60 que no cabían más en la exposición, mm, y a la vez se ha tratado de recoger la bibliografía actualizada en lo que hemos podido, ¿no? sí. A fecha casi de 2020. Y bueno, hay dos piezas un poco singulares, también reproducidas en cristal, Mm, que, que son que saltan un poco la excepción. De los planos que se exponen siempre intentan que aparezca Madrid completo o la comunidad completa, porque si no hay muchas más piezas. Y como excepción y curiosidad, se han reproducido el plano fastuoso de Aranjuez de Domingo de Aguirre, mm, financiado por Carlos III y Grimaldi, que es una joya, y ese sí tiene un ejemplar la Biblioteca Nacional. Y otro que es conocido localmente son las vistas de Pier Maria Baldi, que hace acompañando a Cosme de Médicis en un viaje que hace por España que es fascinante, en 1668 en otoño, en el caso de Madrid, sí. y que este dibujante reflejaba aquellos sitios en que dormían o
comían, con lo cual puede aparecer una venta en La Mancha dibujada, y dices, ¿y por qué? Entonces Madrid tiene dos panoramas preciosos, uno desde el Manzanares, lo que es la fachada de Madrid que ya dibujó Vingaerde, contratado por Felipe II en el siglo XVI, y otro de las vistas desde los Altos de San Blas de el Prado Retiro, tan de actualidad por otras cosas. Y curiosamente él tiene dibujos, por ejemplo, de Las Rozas, de Torrelodones, de Valdemoro y de los sitios reales. Entonces, los hemos reunido ahí digitalmente, impresos en cristal, a su tamaño natural, que yo nunca me había enterado muy bien de qué tamaño tienen, ¿no? Y tienen unas aguadas un poco desvaídas, pero muy bonitas, que por lo menos se pueden ver en la exposición y en el catálogo. O sea, las primeras representaciones de muchas de esas poblaciones, me imagino, ¿no? De las únicas que de esa Sin época. duda. Sí. Normalmente son conocidas en la localidad por algún erudito, pero bueno, claro, es un poco ver sí. ese conjunto, Ponerlas en digamos. conjunto, sí. Sí. Muy interesante. Y bueno, el, digamos, punto fuerte o el punto especialmente interesante que podemos ver en un vídeo que está colgado en internet y que pondremos a disposición de todos los que nos escuchan, es ese mapa, ¿no? que habéis diseñado, que es un mapa en 3 dimensiones, ¿no? De alguna manera que al que nos hacías referencia al principio, Javier. Bueno, tú nos lo cuentas mejor. O sea, ¿qué características tiene ese mapa y qué se pretende con ese mapa? ¿Qué habéis pretendido? Pues iniciar otra vía, o sea, hay que entenderlo como un comienzo. Bueno, hay experiencias previas y se basa en una operación, digamos, lo más rigurosa y precisa posible de una cartografía digital georreferenciada con la base actual. O sea que es un proceso en el que dices, una línea o un edificio es el mismo y permanece. Cambia, pues lo cambiamos, ¿no? No lo cambiamos un poco al tuntún, sino buscando mucha documentación. Eso viene de un trabajo de casi 25 años de la forma de la Villa de Madrid, de un intento de hacer una cartografía, digamos, retrospectiva, digital, que hemos hecho en planta, y aquí hemos hecho una experiencia de elevarlo en volumen, ¿no? Que es hacer un modelo topográfico digital en el que los edificios son una visión tridimensional. Entonces, bueno, ahí el caso del Alcázar es que, claro, no es coger lo que dibuja Teixeira estrictamente, sino acudir a otras fuentes para ver cómo eran las cosas con la mayor precisión posible. Evidentemente, el viaje al siglo XVII se basa en bastante medida en lo que dibuja Teixeira, pero bueno, es la idea de ir haciendo un proceso de tener un modelo comparativo que nos permita analizar Teixeira en ese sentido que decíamos antes, pero a la vez, con las posibilidades que tiene de edición, podemos visitar Madrid desde aspectos inéditos, ¿no? O sea que es una especie de visita al paisaje de Madrid en el siglo XVII, en el cual podemos, ejemplo, en la exposición y en el vídeo, dices, Teixeira, Madrid lo es del sur, desde el puente de Toledo, digamos. Y entonces dices, ¿y cómo sería la cara oculta de Teixeira? O sea, Madrid desde el norte, el modelo lo permite. Podemos hacer alzados, vistas, y de hecho se compara con cuadros, se eligen para no sé, para no abrumar y para que la gente se sitúe. Entendemos que Madrid en el siglo XVII, en esa época de Teixeira, era una ciudad que tenía 2 palacios como referencia, el Alcázar, el Manzanares y la Casa de Campo, hacia el oeste, y el jardín, el palacio y el conjunto del Buen Retiro, hoy propuesto como bien de ICOMOS. Y entonces la ciudad quedaba apretadamente a la cerca de esos 2 palacios, que a la vez organizaban casi todas las, digamos, recorridos ceremoniales y escenográficos de la ciudad. Y en el medio hacemos un poco de hincapié en la Plaza Mayor, que era otro de los grandes hitos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es un poco el sentido de
de ese modelo que pretende ser continuado en lo posible. De hecho, al plantearlo en la exposición tampoco se entendía muy bien qué es lo que quería decir. Y es una experiencia, bueno, que a mí me satisface plenamente con todo este trabajo de equipo que aludí antes. Sí. Porque tiene mucho trabajo y pretende ser, insisto, lo más riguroso posible en ese equilibrio entre lo científico y lo artístico, que también creo que hay que observar la cartografía en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Entendiendo, no sé, que lo tenemos muy disociado, pero el arte y la técnica, a mi modo de ver, son dos maneras de hacer, una más suelta o más en función de la destreza del que lo hace, y otra más pautada y que llamamos técnica. Pero que en el fondo yo creo que lo bonito es ver las dos cosas lo más integradas posibles. Bueno, y eso es la cartografía en general, ¿no? Una convivencia entre la estética y la técnica, ¿no? O sea, un elemento que nos ubica en el espacio físico o lo representa, ese ejercicio de intentar, pues, hacerlo de una manera sistemática, pero a la vez de una manera estética, ¿no? Y hay muchos mapas de mucho tipo y muchos planos que sin duda demuestran el componente estético de la cartografía, que es uno de los que permite además disfrutar más de ella muchas veces, ¿no? Sí, cuanto más la conoces, más te gusta. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer charlar contigo, Javier. Vamos aquí a confesar a nuestros oyentes que es el segundo intento que hacemos de conversación. O sea, que tuvimos ayer uno y fue fallido por motivos técnicos. Así que bueno, hemos hablado largo y tendido sobre la cartografía de Madrid, que sí, que bien merece la pena, y te agradezco mucho, Javier, tu tiempo por haber estado con nosotros, conmigo en este caso, estos 2 días. y bueno, pues gracias. Javier Ortega Vidal es catedrático de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, comisario de la exposición en la que se representa Madrid en el mapa. El nombre exacto de la exposición es... Madrid, 3 siglos de cartografía. 3 siglos de cartografía. Aparece Madrid en grande, un poco más pequeño. 3 siglos de cartografía. Y luego ya ciudad y comunidad es la biblioteca regional. Eso es. Pues nada, que esperemos que pronto se pueda ir a visitar de nuevo. Eso será una muestra de que la normalidad ha vuelto a nuestras vidas. Javier, mil gracias por tu tiempo y nada, encantado, un placer. Lo mismo digo, Gonzalo. Gracias a ti. Puedes disfrutar de los mapas más destacados de esta exposición, de los que hemos ido hablando en la conversación con Javier Ortega Vidal en nuestro blog, concretamente en el post titulado Madrid, 3 siglos de cartografía. El artículo está disponible en Geografía Infinita, lo podéis encontrar en la sección Mapas de la web geografiainfinita.com. Hasta aquí nuestro podcast de hoy, en el que nos hemos acercado a la cartografía de Madrid en este sugerente paseo. Madrid, esa ciudad vibrante de la que nos encanta disfrutar. Seguro que muy pronto estamos en sus calles, esas que han sido testigo silencioso de la historia y esas que se reflejan en los mapas de la exposición Madrid, 3 siglos de cartografía. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para estar al tanto de todas las novedades. Estamos en iVoox, también en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y también en YouTube podrás encontrar el podcast y suscribirte a nuestro canal. Muchas más historias geográficas te esperan en geografiainfinita.com. También puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter e Instagram somos @geoinfinita y en Facebook somos Geografía Infinita. Recibid todos un afectuoso saludo de Gonzalo Prieto.